En el primer capítulo observamos sutiles referencias a eventos futuros de la serie, pero un detalle particularmente importante es la aparición de Beatriz en su forma humana. Y también podemos observar al ave que se cree que ésta golpeará. Podemos observar tres sombras con formas de animalitos, las cuales son las tres ardillas con corbata que aparecerán en el episodio 3 en la escuela de animales, dándole una golpiza a la máscara de gorila. Más adelante, cuando nuestros protagonistas se encuentran con el leñador, él menciona que encontró este molino abandonado y lo adoptó como su hogar. En el interior notaremos varias figuras de madera en forma de pájaros, lo que sugiere que Beatriz y su familia vivieron allí antes de su transformación. Esta conexión se confirma al final de la serie cuando vemos a toda la familia de Beatriz en la misma casa. Vemos a la que se cree la bestia, la cual nuestros protagonistas se enfrentan cuando esta cae del molino expulsa a una tortuga negra. Al hacerlo, la bestia revela su verdadera forma, un perro, que resulta extrañamente familiar. Y así es, se trata de la mascota de Beatriz, la que veremos al inicio y al final de la serie, y además vemos a esta pequeña tortuga cerca que tendrá un significado en la serie. Se cree que Más allá del jardín está profundamente influenciada por la Divina Comedia de Dante, ya que ambas historias siguen el viaje de un peregrino que atraviesa diversos círculos del infierno, y la serie se estructura de manera similar a los 9 círculos del infierno descritos en el libro. Cada uno de los 9 episodios parece corresponder a uno de estos círculos donde los protagonistas enfrentan desafíos que reflejan las pruebas que Dante y Virgilio deben superar en su viaje a través del más allá. Un paralelismo clave entre Más allá del jardín y la Divina Comedia es la relación entre los dos protagonistas, Weir y Dante. Ambos personajes comparten características similares, como que son poetas inseguros cuyas dudas sobre sí mismos los acompañan a lo largo de su viaje, y los dos llevan un sombrero rojo, lo que refuerza aún más la conexión visual entre ellos. Al derrotar a la bestia, el leñador advierte que esa no es la bestia, que la bestia real no puede ser apaciguada, y la describe como la muerte de la esperanza. Un paralelismo con la inscripción en la Divina Comedia que dice: quien entra aquí abandone toda esperanza. Observamos en un cartel un lugar llamado Postfield, que su traducción es fosa común, un lugar destinado a enterrar a aquellos que no tienen una sepultura propia. Este detalle se confirma cuando en el episodio los protagonistas terminan cavando tumbas, revelando el destino de los nuevos integrantes de este pueblo. Un detalle que pocos conocen es que Weir lleva un zapato de distinto color, y aunque muchos podrían pensar que es un error de animación, en realidad tiene un trasfondo. Y en el cómic se revela que en un momento de nerviosismo Weir accidentalmente se puso un zapato de otro color. En el granero del pueblo, lleno de música y risas, alberga a figuras disfrazadas de calabaza y paja, evocando el limbo, el primer círculo del infierno de Dante. Este lugar, según la Divina Comedia, está destinado a almas no bautizadas y paganas, que no experimentan dolor, pero tampoco alcanzan la paz completa. La conexión se refuerza cuando una calabaza femenina comenta a Weir que aún es temprano o no está listo para estar en Postfield, lo que sugiere que todavía no ha sido juzgado o no ha muerto por completo. También menciona que quienes llegan aquí suelen quedarse, atraídos por el consuelo y la seguridad del lugar. En este pintoresco pueblo conocemos al líder Enoch, una figura imponente con cabeza de calabaza y cuerpo serpentino que recuerda al rey Minos de la Divina Comedia. Este es el juez de los condenados que asigna a las almas su castigo en el infierno. Enoch evalúa a Weir por delitos similares y determina el castigo adecuado. Esta similitud hace un paralelismo entre Enoch y Minos, reafirmando que nuestros protagonistas se encuentran en el limbo. Todo el episodio parece estar ambientado en el otoño, una estación cargada de simbolismos que evocan temas de reflexión, pérdida y descubrimiento. Esta temporada está profundamente ligada a la idea de transición, reflejando el viaje interno que nuestros protagonistas están comenzando a experimentar. Además, el tema de la cosecha en muchas culturas representa el fin de sufrimiento y el logro de paz eterna, haciendo un paralelismo con la fiesta que los habitantes celebran y reforzando el tema de la paz al darle la bienvenida a un nuevo integrante. Dentro de la escuela
conoceremos a la señorita Landry, una profesora que imparte clases a diversos animales. Su atuendo parece inspirado en la moda del siglo XIX y su apariencia es similar a Beatrix Potter, una icónica escritora de cuentos infantiles cuyos protagonistas, al igual que los alumnos de Landry, son animales adorables. Afuera de la escuela, Craig se encuentra sentado junto a otros animales cuando de repente podemos notar al mapache tomando algo y arrojándolo al río. Al observar más de cerca descubrimos que es una tortuga negra, idéntica a la que el perro de Beatriz había expulsado anteriormente. A lo largo de todo el episodio se puede observar cómo la maestra Landry muestra un afecto desmedido por su prometido Jimmy Brown. En cada oportunidad habla sobre él, omitiendo sus responsabilidades como docente e incluso como anfitriona de la escuela. Este comportamiento hace referencia al segundo círculo del infierno en la Divina Comedia, el de la lujuria, donde se condenan a las almas que dejaron que sus apetitos carnales sobrepasaran sus deberes y el uso de razón. Al inicio del capítulo podemos observar nuevamente una tortuga negra a los pies del leñador. Hablaremos de ella más adelante ya que tiene un significado dentro de la serie. Dentro de la carreta podremos observar un ganso que llama la atención de Craig, un guiño al episodio piloto donde Craig mostraba un interés por un ganso gigante. Dentro de la taberna se encuentran varios personajes únicos que se presentan por sus profesiones en lugar de nombres. Entre ellos están la tabernera, el carnicero, el panadero, el sastre y el juguetero, quien este último recuerda al personaje de Geppetto de la película de Pinocho. Además, este se muestra tallando un muñeco de madera, reforzando aún más la referencia al famoso creador de muñecos. En medio de la escena, los personajes interpretan varias canciones que recuerdan al estilo de las películas de Disney y sus temas musicales en varios de estos filmes, y esto se refuerza aún más al ser el episodio con más canciones cantadas en toda la serie. Cuando comienza la canción de la tabernera, ella relata las acciones y naturaleza de la bestia. Su letra nos advierte que la bestia busca almas perdidas, describiendo cómo esta entidad sombría captura esas almas abandonadas en el bosque. Esto hace referencia al Wendigo, una criatura de la mitología de los pueblos algonquinos que simboliza el canibalismo, la codicia y la corrupción del alma. Tiene varias similitudes con nuestra bestia, ya que no solo comparte estos comportamientos, sino que su apariencia es muy similar, ya que ambos son delgados, altos y ambos comparten cuernos similares a los de un venado, y su zona de caza se encuentran siempre por los bosques solitarios. Este episodio hace una clara referencia al tercer círculo del infierno en la Divina Comedia, donde se encuentran las almas condenadas por la gula. Este pecado corresponde a aquellos que no pudieron controlar su apetito, consumiendo desmedidamente sin tener en cuenta el mundo a su alrededor y buscando egoístamente su satisfacción. El paralelismo con la gula es evidente en la escena de la taberna, que simboliza la glotonería y los excesos dentro de la taberna. Aunque hay un banquete dispuesto, curiosamente ninguno de los personajes está comiendo. Por otro lado, Craig está constantemente degustando platos cada vez más elaborados, lo que refleja parte del castigo de los glotones, ver la comida amontonada sin poder disfrutarla. Además, en ese momento está lloviendo, lo que coincide con el castigo de los condenados por gula, quienes son bañados por una lluvia fría y torrencial, y como si fuera poco, también se observa a un perro grande frente a la puerta de la taberna, un detalle que evoca a Cerbero, el perro de 3 cabezas que vigila el tercer círculo del infierno. En Más allá del jardín conoceremos al caballo llamado Fred. Este parece un personaje secundario cuando lo vemos en la taberna, pero en un cómic se revela una historia sorprendente que lo convierte en uno de los más complejos. En esta historia es conocido como el honesto Fred por su incapacidad para mentir. Él representaba la pureza y la integridad en un mundo que lo explotaba sin piedad. Sin embargo, su encuentro con un misterioso bandolero lo lleva a una encrucijada moral donde su honestidad paradójicamente se convierte en su mayor condena. Obligado a adoptar las costumbres de un villano, Fred refleja un mensaje poderoso. Incluso los más inocentes pueden ser corrompidos cuando el mundo los abandona.
El episodio comienza con una vista lejana de una mansión majestuosa, rodeada de un ambiente de misterio. Sin embargo, lo que realmente nos atrae la atención son los pavos reales que adornan la entrada. Estos animales no solo añaden belleza al paisaje, sino que poseen un profundo simbolismo, ya que representan la vida más allá de la muerte y una conexión con lo eterno. Además, los pavos reales están asociados con Hera, la diosa del matrimonio y la inmortalidad en la mitología griega, algo relacionado con nuestra pareja que conoceremos en este episodio. En este lugar se representa el cuarto círculo del infierno, donde se encuentran los codiciosos y avaros. Este círculo es representado por Quincy de Endicott, un millonario cuya obsesión por acumular riquezas parece no tener fin. Endicott, perdido en su propio mundo de lujo y posesiones, sigue ampliando su mansión de manera interminable, rodeado de objetos de valor que no dejan de sumar a su creciente fortuna. Su vida es una constante expansión, como si nunca pudiera satisfacer su insaciable deseo de más. Como contraparte a esta figura del pecado y la avaricia, tenemos a Fred, el caballo, que acompaña a los protagonistas hasta la mansión de Endicott. Aunque parece ser un simple caballo de carga, Fred, al igual que su dueño, refleja la misma codicia en su comportamiento. Su misión no es solo conseguir los 2 centavos que los protagonistas necesitan, sino que busca más. Su deseo de robar y acumular objetos es evidente. A medida que avanza la historia, se hace más claro que Fred, al igual que Endicott, están atrapados en un ciclo interminable de codicia. En la trama, nuestros protagonistas se encuentran en la necesidad de conseguir 2 centavos para abordar a un ferry. Este detalle establece un paralelismo claro con la figura mitológica de Caronte, el barquero del infierno. En la Divina Comedia de Dante, Caronte exige el pago de 2 monedas para transportar a las almas a través del río Aqueronte, llevándolas más profundamente al infierno. Al igual que Caronte, el ferry de esta historia se convierte en un medio para un viaje hacia lo desconocido, un paso hacia el lado más oscuro o más profundo de la trama. El viaje de nuestros protagonistas hacia su destino no solo está lleno de desafíos, sino que también refleja un paralelismo con la Divina Comedia de Dante, especialmente con el quinto círculo del infierno, donde se castigan a los pecadores de ira y pereza. En este círculo, los condenados se encuentran ahogándose en una agua lodosa como castigo por sus pecados, y este mismo concepto se ve reflejado en el comportamiento de las ranas, ya que al interrumpir la música, estas reaccionan de una manera desmesurada, mostrando una ira pura, casi incontrolable, lo que evoca la condena de los iracundos en el infierno de Dante. Tras la alteración, las ranas, una vez calmadas, se tiran al lodo y se quedan dormidas allí, lo que nos hace alusión al castigo de la pereza en el infierno de Dante, sino que también refleja la actitud apática y de abandono de quienes son condenados por este pecado. Además, la conexión se profundiza con el personaje de Weir, quien, tras la traición de Beatriz, experimenta una furia interna similar a la ira de Dante mientras atraviesa este círculo. La ira de Weir se contagia y, como en el infierno de Dante, se convierte en una espiral que oscurece su juicio, llevando a sus acciones ser dictadas por el enojo. Uno de los momentos más inquietantes está marcado por las canciones que entona la bestia, con un aire sombrío y un mensaje perturbador. Entre ellas destaca la canción de Vengan rebeldes almas, una melodía cargada de misterio y amenaza, y con una combinación de un coro angelical que hace que sus víctimas entren en confusión sobre las verdaderas intenciones de la bestia. Conocemos a Adelaida de la Pastura, quien a primera vista parece ser una persona bondadosa, pero pronto revela sus verdaderos colores al cambiar las tijeras que Beatriz necesita por los niños, a los cuales planea transformar en sus ayudantes o esclavos. Adelaida parece tener una condición delicada, ya que insiste en mantener las puertas y ventanas cerradas, lo que podría estar relacionado con una antigua creencia de la Edad Media, la cual se pensaba que las brujas no podían tolerar el aire frío nocturno, lo que se consideraba una prueba divina. Se creía que al respirar el aire frío de la noche, las brujas comenzaban a descomponerse. Este mito se refuerza a ver a Adelaida convertirse en polvo cuando respira este aire.
Conocemos a la tía Susurros, una anciana que a primera vista podría recordarnos a la bruja Yukaba de El viaje de Chihiro, por las varias similitudes que comparten. Ambas tienen una apariencia que podría considerarse de bruja malvada, con una presencia imponente y una aura de misterio que en un principio parece asociarse con el mal. Sin embargo, al igual que Yubaba, la tía Susurros muestra momentos de preocupación y compasión hacia los protagonistas, desafiando la primera impresión que podríamos tener de ella. La tía Susurros, al igual que Yubaba con Chihiro, se preocupa por el bienestar de los personajes y a pesar de su fachada severa, demuestra una humanidad que revela una faceta más compleja de su carácter. Nuevamente aparecen las tortugas negras, pero esta vez las vemos dentro de barriles. En una escena la tía Susurro se las come sin ningún temor y este momento guarda una relación con el sexto círculo del infierno, donde se encuentran los herejes, aquellos que rechazaron las normas y mandamientos divinos negando la resurrección del alma. Tanto la tía Susurros como Lornas visten con ropa del siglo XVI, una época en la que la quema de brujas era común y que se hacía por cualquier excusa plausible. Volviendo al tema de las tortugas, este es un símbolo recurrente en la serie y estas representan el mal en lo desconocido, mostrando cómo estos pequeños animales pueden convertir en monstruos a cualquiera que los ingiera y llevando al extremo el defecto que acecha en el interior de la víctima, como en el caso del perro que fue cegado por su codicia de los caramelos y por ello su transformación. La tía Susurro, sin embargo, parece inmune a este poder transformador, lo que sugiere que ella no solo consume las tortugas, sino que al hacerlo las neutraliza. Al inicio de la serie se ve a Lorna rodeada de esqueletos, lo que podría interpretarse como las víctimas de sus acciones pasadas. Esto refuerza la idea de que Lorna, aunque vulnerable, tiene un lado oscuro y peligroso. Curiosamente, el nombre de Lorna en inglés antiguo significa abandonada, lo que resalta la teoría de que la tía Susurros no solo se encarga de eliminar el mal que rodea a Lorna, sino que también protege y cuida a las almas abandonadas, aquellas que han sido olvidadas o rechazadas por la sociedad. Este vínculo entre las dos personajes sugiere que la tía Susurros cumple una función más compleja que la de una simple bruja. Ella es una guardiana encargada de purificar y proteger a quienes han sido dejados atrás. En este capítulo se establece un paralelismo con el séptimo círculo del infierno de Dante, la violencia, donde en este se divide en tres partes: violencia contra otros, violencia contra sí mismo y violencia contra la divinidad. En este caso, el castigo de aquellos que han cometido violencia contra sí mismos es transformarse en árboles. Este castigo se refleja en la situación de Weir, quien poco a poco comienza a transformarse en un árbol, y a lo largo de la serie vemos como la desesperación y el resentimiento de Will lo llevan a este estado, reflejando su propia condena de haber dañado su alma. Además, en el sueño de Greg se presentan las nubes oscuras que representan la violencia contra otros, afirmando que se encuentran en el séptimo círculo. Se confirma que Quincy Endicott ha muerto, ya que en el episodio 10, cuando los chicos visitan el cementerio, se puede observar una lápida con su nombre grabado. Este detalle no solo marca la muerte de un personaje relevante, sino que también refuerza el concepto de que los protagonistas se encuentran en el más allá. En un momento inquietante se puede ver por unos segundos a la bestia, cuya forma es la de un árbol. Su cuerpo está cubierto por numerosas caras que parecen ser las almas que ha consumido a lo largo del tiempo. Este diseño visual no solo es perturbador, sino que también hace eco a la tripofobia, el miedo a ver patrones o grupos de agujeros o protuberancias muy juntos. Las caras en el cuerpo de la bestia se agrupan de tal manera que resulta tan inquietante como el miedo que provoca esta condición.